Saludos, una nueva semana, muchachos. Espero todos se encuentren muy bien, que se sigan cuidando bastante, que tanto ustedes como sus familiares estén muy bien de salud. Y eh, ya saben, ¿verdad? Seguir todas las medidas de seguridad y de higiene para, para evitar, ¿verdad? Cualquier otro panorama y que ojalá pronto salgamos de todo esto, ¿verdad? Esta semana vamos a hablar un poquito sobre la interculturalidad, ¿verdad? Y cómo esta permite enriquecer a nuestra sociedad. Lo primero, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta es que actualmente, ¿verdad? Vivimos en un mundo o en una sociedad donde los medios de comunicación, la información, está más accesible para todos, donde todos tenemos más conocimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero que también esto nos permite tener más interacción y más intercambio con personas más allá de nuestro entorno, ¿verdad? Que antes, ¿verdad? Hace muchos años, pues lo que vivíamos, la moda, los gustos, etcétera, era lo más cercano a nuestro círculo. Hoy en día estamos más expuestos a lo que sucede más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que hay que tener una integración sin que perdamos nuestra identidad cultural, ¿verdad? La sociedad actual vive un proceso de globalización, como les decía, en donde los estados-nación son cada vez más expuestos a la influencia de medios extranjeros que vienen a influir positivo o negativamente en la sociedad, ¿verdad? Como les decía, pues tal vez nos damos más rápido cuenta de lo que está sucediendo en otro país, inclusive al otro lado del mundo. Lo sabemos con la pandemia, ¿verdad? Que eh, lo que estaba sucediendo en China o en el continente asiático nos dábamos cuenta inmediatamente de los números, ¿verdad? Cosa que no se dio muchísimos años atrás con otras enfermedades, ¿verdad? No teníamos la información tan reciente, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, esto también puede ser un arma de doble filo, porque si bien nos informa, ¿verdad? Y estamos más al consciente de lo que sucede más allá de nuestras fronteras, también estamos más expuestos a que a través, ¿verdad? De todo este intercambio, ¿verdad? De tener más interacción con personas de otros países, con personas de otros países, ¿verdad? Perdón, con, con, con la realidad de otros países, con la moda, con las tradiciones, con la cultura de otras regiones. Eso también, ¿verdad? Puede hacer que yo me identifique, que yo me adapte a esa realidad, ¿verdad? De otras personas y poco a poco se vaya perdiendo mi identidad. Entonces es pues también una reflexión que es importante que tengamos, es muy importante, ¿verdad? Que valoremos, que cuidemos, ¿verdad? Toda esta inmediatez en la que tenemos, ¿verdad? Y esta comunicación y esta interacción que se nos permite actualmente, pero que también hagamos valer nuestra identidad, que la defendamos más, ¿verdad? Es un llamado en este momento, ¿verdad? Más a la celebración del 15 de septiembre, ¿verdad? El mes de la patria, de defender lo que somos, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones, pero que también, como les decía, defenderlas, cuidarlas, hacerlas velar, que la gente de otros países conozca cómo somos, conozca cuál es nuestra identidad, cómo nos definimos nosotros mismos y no solo adaptarnos, ¿verdad?, a la moda, a lo que son nosotros, entonces es más cool ser así y perder nuestra propia identidad, ¿verdad? Entonces, eh, les dejo esta reflexión, ¿verdad?, que es parte de nuestro trabajo en un terreno que todos nos reconocemos como iguales, en tanto sujetos de derecho, o sea, todos somos personas que tenemos derechos, un terreno que también, que se reconoce, perdón, un terreno en que se reconoce que si existe inequidad, si existe dominación, y esa inequidad y esa dominación no puede justificarse por ningún tipo de diferencia esencial, por ningún tipo de enajenación, sino debe reconocerse por lo que es, ¿verdad? Una inequidad, una dominación, es parte de lo que es, no debería ser normalizado que haya inequidad, que haya discriminación, etcétera, sino que se debe de señalar cuando se cometió una falta de estas, ¿verdad? Entonces es la conciencia y la comprensión de nuestro papel en la sociedad y del papel de cada uno de nosotros lo que constituye la base de este proceso, ¿verdad?
eh, en el cual nosotros como ciudadanos debemos velar por el bienestar de la sociedad, velar porque no se discrimine, no haya inequidad, no haya dominación, defendamos lo que somos, defender nuestra identidad, ¿verdad? Como les decía, defender lo que nos identifica y tratar de, de propasarlo, ¿verdad? De que las tradiciones no se pierdan, ¿verdad? Sino que se, que se hereden de una generación en otra generación, ¿verdad? Y que nuestro trabajo hoy día como ciudadanos, ¿verdad? Y como sociedad costarricense sea defender eso que nos ha costado por muchísimos años, ¿verdad? Y no permitir que, que se normalice la discriminación, que se normalice la inequidad, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Ahora bien, el otro tema que también es importante que tengamos presente es el manejo pacífico de conflictos en una sociedad intercultural, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque cada vez son más evidentes, ¿verdad? Los conflictos, la diferencia de opiniones que terminan de mala manera, ¿verdad? Y más en una sociedad intercultural donde todos pensamos diferentes, donde todos actuamos diferente. Entonces, nuestro trabajo es adaptarnos a esa variedad, ¿verdad? A esa multiplicidad de culturas, de personas, de pensamientos y es muy importante que tengamos en cuenta qué se deben aplicar y cuándo se debe aplicar el manejo pacífico de conflictos. Entonces, primero hay que definir qué es un conflicto. El conflicto hace referencia a una situación difícil que conlleva un enfrentamiento de intereses y valores considerados importantes. Por su condición angustiosa, generalmente peleas o problemas intermitentes y con otras personas por diversos motivos considerados de urgencia. En la lucha resultante, los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar sus rivales, incluso cuando la disputa sea de una palabra, ¿verdad? Hoy en día, pues hemos visto cómo cada vez los conflictos terminan de manera eh, más agresiva, ¿verdad? Lo podemos ver en cualquier presa que suceda en nuestro país, cómo la gente pierde la calma, cómo la gente se pelea, cómo la gente se ofende, ¿verdad? Que es como lo más inmediato, un ejemplo de los más claros, ¿verdad? Desde algo tan sencillo como tener paciencia en una presa, que yo sé, obviamente todos tienen cosas que hacer, otras personas tienen urgencia, pero a veces nos desquitamos con otra persona que está en nuestra misma situación, entonces terminamos en una pelea, terminamos en la agresión, terminamos, ¿verdad? Cada vez las personas dicen, es que ahora hay que tener un arma porque hay que defenderse, ¿verdad? Entonces uno no sabe en qué momento un conflicto, ¿verdad? Una diferencia de palabras termina en un hecho de violencia, ¿verdad? A mayor escala. Ahora bien, hay que entender cómo nacen los conflictos entre las diferentes personas. ¿Verdad? Estos son 5 diferentes raíces o nacimientos de diferentes conflictos. Lo primero es por lo que percibimos. Las personas captamos las situaciones de formas muy diferentes, por tanto muchas veces se distorsiona la información, ¿verdad? A veces yo es que yo sentí que fulanita me habló grosera y tal vez no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero yo percibí que me habló grosero, entonces ya inicio un conflicto, inicio un problema, ¿verdad? Entonces muchas veces es por lo que percibimos que ni siquiera, ¿verdad? Es la realidad. La segunda es por la información incompleta, ¿verdad? Que hay juicios y opiniones que se emiten conociendo solo una parte de los hechos, ¿verdad? Entonces yo tomo posición, ¿verdad? Es que hizo mal su trabajo, pero yo no sé todo el esfuerzo que hay detrás de esa persona y todo lo que hizo, ¿verdad? Entonces yo conozco solo una parte de la historia, no conozco la historia completa, entonces eso puede generar un conflicto al no tener la información completa, ¿verdad? Por fallos en en la comunicación interpersonal, en la cual la persona que habla, ¿verdad? Puede ser que se exprese de manera incorrecta, ¿verdad? Entre comillas, o que use palabras o gestos que no son del agrado de la otra persona. Entonces, eh, si yo digo, es que para mí
cerrar los ojos es, por ejemplo, ¿verdad? Es que no me está poniendo atención, o es que si está viendo para otro lado no me está poniendo atención, ¿verdad? Y tal vez es la forma de concentrarse de otra persona. Entonces, a veces por este fallo de comunicación interpersonal también se generan conflictos. Los siguientes por diferencias de caracteres, ¿verdad? Que, que yo soy de tal carácter, ¿verdad? Y otro es más pasivo y otra persona es más explosivo, ¿verdad? Entonces, se da este encuentro de caracteres o por la pretensión de las personas de igualar a los demás con uno mismo, ¿verdad? No todos somos iguales, no todos pensamos iguales, no todos actuamos iguales, ¿verdad? Entonces yo digo, es que yo hubiera hecho esto mejor o es que yo hubiera hecho esto más rápido, pero de verdad no todos actuamos igual, no todos nos desenvolvemos de la misma manera, entonces no nos podemos enfrascar a todos en que todos deberían actuar como yo actúo porque todos somos personas diferentes, ¿verdad? Ahora bien, algunos aspectos positivos que se pueden extraer de, de un conflicto, ¿verdad? Es que lo primero, se aprende a reconocer nuestros propios límites y la necesidad y los derechos ajenos, ¿verdad? No solo es que yo reconozco cuál es mi límite, sino que yo sé que los demás tienen derechos, también tienen necesidades. Se rompe con la monotonía, ¿verdad? Además que sirve como una válvula de presión, porque muchísimas veces, ¿verdad? Acumulamos muchísimas cosas y explotamos con algún conflicto, con alguna persona, y tal vez ese no era todo el problema, sino que yo tenía un montón de problemas acumulados atrás y exploté con algún conflicto o exploté con una sola persona por muchísimas otras situaciones, ¿verdad? Que ya venían sumando a esa presión que yo tenía. Saca a la luz diferentes ideas, ¿verdad? Demuestra diferentes intereses. Esto, ¿verdad? Por medio de la comunicación, del intercambio de ideas, de palabras. Se detectan diferentes grados de percepción, ¿verdad? También lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona siente. Motiva el cambio gradual, ¿verdad? Que yo sé que si yo hice mal, entonces tengo que cambiar esto, tengo que reflexionar en tal cosa y ayuda a encontrar soluciones, ¿verdad? Genera normas, o sea, ya al final, si yo logro llevar a cabo una resolución alternativa de conflictos, ¿verdad? No a través de los insultos o de las peleas, sino a través de la comunicación, ¿verdad? Esto ayuda a que busquemos soluciones, a que yo escuche a la otra persona y, ¿verdad? Y busque un beneficio propio. Ahora bien, algunos aspectos que se requieren para resolver un conflicto: la creatividad, decisión, tener empatía, ¿verdad? Ponerme en los pies de la otra persona, la capacidad de negociar, de llegar a una solución, a aceptar cuando yo hice bien, cuando yo hice mal, etcétera. Establecer reglas claras, el compromiso de que si yo hice algo mal, me comprometo a cambiar o me comprometo a ser más paciente, etcétera. Eh, comprender, ser asertivo y saber escuchar, ¿verdad? Son algunas de las características o aspectos que requerimos todos para lograr una resolución alternativa al conflicto, ¿verdad? O pacífica. Ahora bien, por último, vamos a ver los pasos para la solución pacífica de conflictos. Lo primero es definir conjuntamente cuál es el conflicto. Si yo tengo un conflicto con mi hijo porque no recoge el cuarto, por ejemplo, no solo va a explotar y le voy a gritar y voy a decir, recoja eso, es ordenado, que no me ayuda, ¿verdad? Entonces, no, me siento con mi hijo y le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué usted no está recogiendo su cuarto? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Explorar, ¿verdad? La segunda es explorar las causas, conocer las razones de cada uno de los involucrados en el conflicto, ¿verdad? Entonces sigo con ese ejemplo, por ejemplo, entonces, decirle, ¿por qué usted no está recogiendo su cuarto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué usted no me ayuda en la casa a hacer el oficio? Por ejemplo, saber por qué es que se está dando este conflicto, ¿verdad? Que es lo siguiente. El tercer paso es ponerse en la perspectiva del otro, es decir, ser empático. Si es que mi hijo me dice, es que estoy estresado por la escuela, por ejemplo. Entonces ya ponerme en la posición de él, decirle, bueno, entonces debe ordenarse más con los horarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces buscar, ponerme en la perspectiva de la otra persona y por lo siguiente, ¿verdad? El cuarto paso es buscar alternativas de la solución pensando en la técnica de ganar-ganar.
¿verdad? Entonces decirle, bueno, entonces vamos a hacer un horario. A tal hora usted me recoge el cuarto, por lo menos tiende la cama, por ejemplo, ¿verdad? Y me ayuda con algo en la casa y ya yo pues dejo de presionarlo tanto, ¿verdad? Buscar una solución en la cual las dos partes salgan ganando, ¿verdad? No es solo decirle, bueno, entonces ya no recoja nada en su cuarto, o decirle, no, es que me recoge y punto, ¿verdad? No es eso, sino tratar de llegar a un consenso entre las dos personas. Y verdad que eso es el último punto, que es llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes o para todas las partes involucradas, ¿verdad? Es decir, que cubra las necesidades, sea justo, permita la cooperación y fomente la habilidad para resolver conflictos en el futuro, ¿verdad? Entonces, como les decía, no se trata solo de imponer mi posición, ¿verdad? Aunque yo tenga o no tenga razón, sino que conversemos, que busquemos una solución al problema, saber por qué se está generando ese problema, ¿verdad? Que muchas veces no es nada más porque, uy, si quiero pelear, ¿verdad? Sino es porque algo está generando ese problema, saber qué le está generando a la otra persona, saber por qué está haciendo o está actuando de tal manera, ¿verdad? Y buscar una solución en conjunto que beneficie a todas las partes. Eh, Esto es muy importante, como les decía, más en una sociedad actual en donde cada vez las personas piensan diferente, eh, actúan diferente, tienen gustos diferentes. Estamos, ¿verdad?, en una sociedad muchísimo más diversa y donde a través de los años también han proliferado o cada vez se han notado más prácticas discriminatorias, ofensas hacia las personas que no piensan o actúan igual que yo, porque si yo digo que tal cosa está bien, entonces todo el resto está mal, porque yo estoy bien, entonces todos los que actúen diferente o piensen diferente están mal. Y entonces también por medio de redes sociales, igual como les decía al principio, las redes sociales y los medios de comunicación que están cada vez más accesibles a nosotros, se ha evidenciado, ¿verdad? Más esta intolerancia, más esta discriminación, actos de violencia, ¿verdad? Eh, como, como, ¿verdad? Como es más evidente cada vez. Entonces es parte de la reflexión final de, entre toda la interculturalidad que nos engloba, tratar siempre, ¿verdad?, del beneficio general y cada vez ser más empáticos, ser más conscientes de la realidad de las otras personas ¿verdad? Buscar siempre el beneficio general y no solo individual, ¿verdad? Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado todo claro. Igual ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, nada más me dicen y yo con muchísimo gusto estoy para atenderlos. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.